Buenas tardes, mi nombre es Susi Woto, soy residente de cuarto año de la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Ángeles Clínica Londres. El día de hoy presentaré el caso titulado Causa poco común de insuficiencia cardíaca aguda en el paciente geriátrico. Este caso clínico fue redactado en conjunto con mis compañeras Estefanía Olea y Ángeles Chávez, residentes de cuarto año, y asesorado por los doctores Daniel Hernández y Raúl Valencia, profesores titulares de la especialidad, y el doctor Gabriel Aceves, médico adscrito de hematología. El caso clínico se trata de una mujer de 76 años quien no cuenta con enfermedades crónico-degenerativas. Se presenta a urgencias con dolor abdominal tipo cólico con una intensidad 7 de 10 en flanco derecho. Al interrogatorio dirigido refiere disnea NIJA 3 de 2 semanas de evolución. A la exploración física encontramos reflujo hepatoyugular, estertores crepitantes bilaterales, dolor a la palpación abdominal y edema de miembros pélvicos. En los estudios de laboratorio se reporta en la biometría hemática anemia grado 3 normocítica normocrómica con trombocitopenia leve, la bioquímica hepática con patrón hepatocelular, los tiempos de coagulación se encuentran prolongados, las proteínas totales aumentadas con albúmina disminuida y globulina elevada, con una relación albúmina-globulina alterada, con función renal normal y electrolitos séricos dentro de rangos normales. Se decide realizar estudio tomográfico de abdomen en el cual únicamente se muestra abundante material de residuo. Se toma electrocardiograma en donde se observan datos indirectos de sobrecarga del ventrículo derecho. Por el contexto y la clínica se deciden solicitar biomarcadores cardíacos, encontrando NT-proBNP elevado, troponina I elevada y CPK con elevación leve, los cuales disminuyen progresivamente. Se realiza ecocardiograma transtorácico concluyendo hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo leve, fracción de eyección conservada y disfunción diastólica tipo 1. Para continuar el protocolo diagnóstico y por los hallazgos previamente comentados, se decide realizar inmunoglobulinas séricas, encontrando un pico monoclonal en inmunoglobulina G. También se realiza beta-2 microglobulina, encontrándose elevada. Se continúa el abordaje con electroforesis de proteínas séricas, en donde se documenta una banda monoclonal en la fracción gamma. Se realiza como estudio de extensión una serie ósea metastásica, encontrando lesiones líticas en cráneo. Las dos mayores se señalan en 2 círculos y el resto de menor tamaño señaladas con flechas. Finalmente, se realiza aspirado de médula ósea en donde se confirma el diagnóstico al encontrar infiltración de 18% de células plasmáticas, con lo que se concluye diagnóstico de mieloma múltiple. Sin embargo, por alta sospecha de infiltración cardíaca, se continúa el abordaje diagnóstico. Se realiza resonancia magnética contrastada cardíaca, la cual no muestra hallazgos compatibles con amiloidosis. Sin embargo, por la clínica sugerente se decide realizar biopsia de grasa periumbilical, la cual resulta positiva para tinción de rojo Congo. Concluyendo como diagnóstico definitivo mieloma múltiple con infiltración cardíaca por amiloidosis. Se inicia tratamiento de primera línea para mieloma y el paciente cursa con una evolución adecuada dándose de alta a domicilio. A continuación pasaremos al apartado de preguntas y respuestas. Pregunta 1. Ante la sospecha de mieloma múltiple, ¿cuál es el dato clínico más frecuente? La respuesta correcta es A. Anemia. Existe el Consenso Mexicano de Mieloma Múltiple que fue realizado en el 2020, en donde comentan que los datos más frecuentes observados son anemia hasta en el 73% de pacientes, dolor óseo en el 52% y fatiga en el 32%. Pregunta número 2. De acuerdo al Índice Pronóstico Internacional, ¿cuál es el estadio 1 y cuáles son los valores de beta-2 microglobulina y albúmina sérica? La respuesta correcta a esta pregunta es la opción A. La beta-2 microglobulina debe ser menor a 3.5 y la albúmina mayor a 3.5. El índice pronóstico internacional es una herramienta para determinar la supervivencia en meses de los pacientes. Considera dos variables, albúmina y beta-2 microglobulina.
y se divide en estadio 1, 2 y 3 según los valores séricos obtenidos. En el caso clínico presentado, la paciente corresponde a un estadio 3, lo que confiere una supervivencia global de 29 meses. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las alteraciones cromosómicas en mieloma múltiple que confieren alto riesgo? En mieloma múltiple existe una amplia variedad de mutaciones genéticas posibles. Sin embargo, existen algunas que otorgan un peor pronóstico y modifican la conducta terapéutica. Es por ello la importancia de su identificación. Las alteraciones que confieren alto riesgo son la translocación del cromosoma 414, 1416 y 1420, la deleción del brazo corto del cromosoma 17, ganancia en el brazo largo del cromosoma 1 y la mutación de P53. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es la opción D. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las manifestaciones de infiltración cardíaca por mieloma múltiple? Las manifestaciones más comúnmente observadas son disnea, ortopnea, edema, falla cardíaca derecha, estenosis aórtica, fibrilación auricular, flóter auricular y bloqueos de la conducción. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B. Pregunta número 5. ¿Cuáles son los tipos de amiloide que comúnmente infiltran al corazón? Existen dos tipos de amiloide que infiltra el corazón, las cadenas de inmunoglobulina ligeras y la amiloidosis por infiltración de transtiretina. En el caso de nuestra paciente, la infiltración se origina por cadenas ligeras de inmunoglobulinas, producidas de manera excesiva por células neoplásicas plasmáticas. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es la opción B. Pregunta número 6. En un paciente con sospecha de amiloidosis cardíaca, ¿cuáles serían las alteraciones ecocardiográficas más frecuentes? Las alteraciones que se observan con más frecuencia son hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo derecho, derrame pericárdico mínimo y deformación longitudinal con preservación de la porción apical. En el ecocardiograma de nuestra paciente se reporta hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo leve. La respuesta correcta a esta pregunta es la opción B. Pregunta número 7. ¿Cuál es la tasa de porcentaje de respuesta hematológica de bortezomib en el tratamiento de la amiloidosis? El bortezomib es un inhibidor del proteasoma que se utiliza como terapia de primera línea en mieloma múltiple. La respuesta a este medicamento es hasta del 90%, con un 60% de pacientes que obtienen una respuesta parcial. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción D. Pregunta número 8. ¿Cuál es la mediana de supervivencia de la amiloidosis? La amiloidosis tiene mal pronóstico y la mediana de supervivencia sin tratamiento es de 13 meses. La infiltración cardíaca por amiloidosis tiene un peor pronóstico. Se registra muerte 6 meses posteriores al inicio de los síntomas de falla cardíaca. La respuesta correcta es la opción B. Pregunta número 9. ¿Cuáles son algunos de los síntomas bandera roja sugerentes de amiloidosis cardíaca? Aunque los procesos causales de la enfermedad son bastante diferentes entre la amiloidosis por transtiretina y la amiloidosis de cadenas ligeras, los síntomas son similares. Los síntomas de bandera roja que deben aumentar la sospecha sobre este diagnóstico son los siguientes. Síndrome de túnel del carpo, neuropatía periférica, hipotensión ortostática, elevación persistente de troponina, hipertrofia biventricular. Por lo tanto, la opción correcta es la opción C. Pregunta número 10. ¿En qué consiste el seguimiento de pacientes con amiloidosis cardíaca? No existen estudios que hablen del seguimiento óptimo. Sin embargo, lo recomendado por la Asociación Europea de Cardiología en su guía del 2021 es el seguimiento con consulta cada 6 meses, con electrocardiograma y biomarcadores cardíacos como NT-proBNP y troponina. Se debe también realizar de manera anual ecocardiograma y Holter de 24 horas. Por lo tanto, la opción correcta es la opción A. Con esto se concluye la exposición de este caso clínico. Muchas gracias por su atención.